¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 2, el UX como un esfuerzo de equipo. En la clase del día de hoy platicaremos de lo que es el paraguas de la experiencia de usuario, todo lo que entra dentro de esta idea que tenemos nosotros que es el UX. Comencemos. Primero que nada, quiero que se imaginen que salimos de cacería a buscar un ser mitológico. Uno de los seres mitológicos más famosos, sin lugar a dudas, es el unicornio. Bueno, dentro de la experiencia de usuario se habla del Unicorn UX o el unicornio de la experiencia de usuario. Se trata de este ser mítico que, bueno, en teoría es capaz de desarrollar por sí mismo todas las actividades y tareas del diseñador de experiencia. Esto, o sea, como les digo, es en teoría y es en idea, porque bueno, pues la realidad es que eso es algo complicado de analizar o de entender, ¿no? Miren, se los voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Para empezar, esto es un mito. No existe realmente tal cosa. Y es que no es que yo quiera decir que nadie sea realmente capaz de poder abordar todas las disciplinas y todas las posibilidades que puede ejecutar un diseñador de experiencia de usuario. No, para nada. La realidad es que se vuelve más complicado en medida que más nos adentramos en cada una de estas actividades. Les voy a poner un ejemplo. Estos que ven aquí son los resultados de los ganadores de medalla de oro en las Olimpiadas del 2016. Como podemos ver, tenemos dos columnas, aquellos atletas que participaron en la actividad del decatlón y aquellos atletas que participaron únicamente en esa disciplina. Eh, Obviamente, aquellos atletas que se dedican a poder desarrollar las 10 disciplinas que comprende el decatlón, pues requieren un entrenamiento particular, requieren una disciplina específica, requieren seguir cierta dieta, ciertas actividades, y no estoy demeritando su esfuerzo, para nada. Pero si lo comparamos con aquellos atletas que también ganaron la medalla de oro, pero ellos particularmente en cada una de las 10 disciplinas que forman parte del decatlón, pues podemos ver que los resultados son considerablemente diferentes, ¿no? En aquellas actividades que son de velocidad, pues los atletas son mucho más rápidos. En aquellas actividades que tienen que ver con la fuerza o con el lanzamiento o brincos, etcétera, pues se logra una mayor distancia en estas actividades. Particularmente me gustaría que pusiéramos atención en el lanzamiento de jabalina, en esta actividad. Como se pueden ustedes dar cuenta, o sea, el atleta que ganó o el equipo que ganó la medalla de oro en el decatlón, su lanzamiento de jabalina logró los 59.77 metros, casi 60 metros. Por otro lado, el lanzador de jabalina que ganó la medalla de oro, siendo su especialidad únicamente el lanzamiento de jabalina, logró una distancia de más de 90 metros. Estamos hablando de casi el doble. Esto nos habla de que cuando nos enfocamos únicamente en una disciplina o en algo en particular, nuestro rendimiento puede ser mucho mejor. Con esto, lo que quiero decir o lo que quiero dar a entender es que justamente el diseño de experiencia de usuario es un esfuerzo que se hace o que se desarrolla en equipo. No es algo que una sola persona pueda hacer. Y sí se puede, la realidad es que sí se puede. Existe una metodología de trabajo que se llama UX Team of One, en donde algunos de los equipos solamente tienen capacidad para contratar a un diseñador. Esto pues por las empresas, por el presupuesto que tienen para los proyectos, para los equipos en general, etcétera. Y esta persona pues tiene que ejecutar la mayor cantidad de actividades posibles. No obstante, no es lo ideal. Y tampoco porque una persona pueda ejecutar todo el panorama, todo el espectro de actividades que desempeña en un diseñador de experiencia de usuario, pues necesariamente quiere decir que es este unicornio mítico, ¿no? Este unicornio, pues se habla o la leyenda dice que es alguien que no solamente puede hacer todo, sino que además lo hace maravillosamente bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto de ese espectro? Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pues que no nada más la experiencia de usuario es diseñar pantallas bonitas y ya. Bueno, la realidad es que no. La realidad es que las actividades que desempeña el diseñador de experiencia de usuario son muchísimo más amplias que solo eso. Permítanme presentarles el paraguas de la experiencia de usuario. Como podemos ver aquí, la experiencia de usuario es un esfuerzo que se realiza mejor en equipo
y tenemos diferentes especialidades o diferentes actividades que se realizan de acuerdo a cada una de las necesidades que se tienen en un proyecto. Podemos ver por ahí que hay un User Research, el cual se encarga de investigar y de identificar cuáles son las necesidades puntuales, los bloqueadores y los modelos mentales que tiene un usuario en particular. Tenemos a alguien que es un business analyst, el cual se encarga de hacer, como su nombre lo dice, un análisis del negocio, un análisis de toda la data que existe actualmente, de todos los comportamientos y de todos los requerimientos puntuales que tiene un negocio. Tenemos un visual designer que también su nombre es bastante obvio, se dedica al diseño y a la configuración visual de los espacios que se van a ocupar para poder brindar una experiencia. Tenemos el front-end developer, que bueno, este es uno de los perfiles quizás más conocidos de alguna manera, porque es este que toca ya otra área totalmente que tiene que ver con el desarrollo. Pero bueno, este front-end developer lo que hace es llevar eso que se visualizó, que se diseñó por parte del diseñador visual y llevarlo a la realidad, ¿no? Ponerlo en un ambiente que sea real. Tenemos el diseñador de interacción. Este perfil es el que, pues comúnmente es donde encajamos al rol del diseñador de experiencia de usuario, porque es aquel que justamente toma la información que se proporciona del diseñador, perdón, del investigador de usuario y del analista de negocios y pues lo configura en una estructura, en flujos, en un entendimiento de un proceso pues eficiente y funcional. Tenemos al arquitecto de información. Este tema en particular lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero el arquitecto de información lo que hace es analizar los datos que se tienen, el contenido que se tiene dentro de una herramienta, dentro de una plataforma y lo estructura de una manera que sea fácil de comprender, fácil de ubicar y de utilizar dentro de la herramienta. Tenemos al Content Strategist. Este perfil, bueno, pues traduce todo el lenguaje de una forma que sea adecuada, atractiva y funcional para el usuario y para las tareas que desea desempeñar. El estratega de contenido, pues mucho de lo que hace, más allá de solamente escribir textos y poner copies, también se encarga de hacer que este sistema o esta solución que nosotros estamos creando pueda vivir en un ecosistema completo y pueda convivir con un lenguaje y con una manera de comunicación adecuada. Y por último, el estratega de experiencia de usuario, que este perfil pues ya va en un nivel mucho más alto y básicamente lo que este perfil hace es establecer una estrategia completa de todo lo que se va a diseñar y todo lo que se va a desarrollar. Tiene una óptica general de todo el proyecto y de todo el alcance y de acuerdo a eso se van definiendo las actividades y los roles de cada uno de los participantes. Para fines prácticos de este taller, nosotros nos vamos a enfocar en estos 4 perfiles únicamente. El investigador de usuario, el diseñador de interacción, el diseñador visual y el estratega de contenido. ¿Por qué únicamente en estos 4? Porque bueno, a final de cuentas y obviamente mientras más completo sea un equipo, mientras más diversificado sea un equipo, pues mejor será la experiencia. Sin embargo, si nos basamos en los requerimientos mínimos funcionales, lo ideal sería tener especialistas en cada una de estas áreas. En la siguiente clase les platicaré un poquito más sobre el rol que desempeña cada uno de ellos y las actividades que se pueden ejecutar puntualmente y por qué son tan necesarios dentro de un proyecto, dentro de una estrategia de experiencia de usuario. Acompáñenme a la siguiente clase que se titula Los pilares de la UX.